Atención, hay anuncios de Estados Unidos, prohibiciones para los migrantes, a los muchos migrantes de América Latina. Juan Camilo Merlano. Néstor, son dos tipos de prohibiciones las que está anunciando el Departamento de Seguridad Nacional a través de varias entidades. La primera tiene que ver con restricciones mayores para una lista negra, si se quiere, de unos 19 países en total, entre los cuales, bueno, hay que destacar, están ciudadanos de Cuba y de Venezuela, que es pausando todas las aplicaciones en materia migratoria. Esto quiere decir expedición o procesamiento de tarjetas de residencia o green card, también procesos de naturalización, es decir, adquirir la ciudadanía por parte de estos individuos, y todo tipo de trámite migratorio de manera indefinida, es lo que ha determinado Estados Unidos. Y por el otro lado, es una pausa general a todos los procesos o solicitudes de asilo, sin importar desde qué país se solicite. Estas medidas son como consecuencia de lo que fue el tiroteo a mediados de la semana pasada, mejor, en contra de 2 miembros de la Guardia Nacional aquí en Washington, que recordemos fue ejecutado por parte de un individuo de Afganistán que había ingresado a los Estados Unidos, enmarcado en una política del presidente Joe Biden en el año 2021, tras lo que fue la salida de las tropas estadounidenses de ese país. Entonces, están endureciendo las medidas y no se descarta que sigan endureciendo medidas migratorias como parte de este fortalecimiento de las políticas del presidente Trump, Néstor. Atención, esta mañana de miércoles hay pronunciamiento del Papa León XIV sobre la posible invasión de Estados Unidos a Venezuela. En el Vaticano acaba de hablar el Papa Enrique Rodríguez. Sí, el Papa León XIV efectivamente en su retorno estaba volviendo de su viaje que lo ha llevado por Turquía y posteriormente por Líbano, un viaje que se vio salpicado además por los problemas que tuvo su avión, su A320. Pues bien, al Papa le han preguntado, al regresar hacia el Vaticano, un grupo de periodistas de habla hispana le han preguntado por la situación en Venezuela, más que nada por las presiones que está ejerciendo el gobierno de los Estados Unidos, bien lo saben los oyentes de Mañanas Blue. Pues a esa pregunta, la respuesta del Papa ha sido la siguiente. No hace falta traducción porque el Papa lo ha hecho en un muy estimable español. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia a veces. Hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. Al otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más, yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. Ese mensaje va claramente dirigido al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, señalando, como lo acaban de escuchar, que quizás habría que buscar otras maneras de presionar, las presiones económicas de diálogo hacia Venezuela. Posteriormente, el Papa informó que a nivel de la conferencia episcopal y con el nuncio en Venezuela, se están buscando maneras para calmar esta situación por el bien del pueblo, porque dice, son ellos los que sufren la situación y no las autoridades, Néstor. Santiago, Enrique, gracias. Y ahora vamos a Venezuela porque el gobierno de Maduro parece no estarse dando cuenta y está endureciendo la persecución contra la oposición. Maduro tal vez cayéndose y él sigue atacando. Ahora metió en la lista de presos a un cuñado, al yerno de Edmundo González, y sacó a Venezuela de la Corte Penal Internacional. En Caracas, Santiago Martínez. Y además también, Néstor, desde el Parlamento se propone, Parlamento controlado por el chavismo, recordemos, se propone al Ejecutivo, es decir, a Nicolás Maduro, que retire la nacionalidad de 5 opositores. La razón, pues los considera como los principales cabecillas de lo que llaman el gigantesco robo de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, cuya compra-venta fue autorizada la semana pasada por un juez norteamericano. Estos 5 opositores que irían a esta lista son Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinora Figuera, Horacio Medina y José Ignacio Hernández. La petición la hizo el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, tras mencionar el deber de resguardar la soberanía y los intereses de la nación, referidos a un artículo de la Constitución, que es el artículo 130, dando a entender que estos 5 venezolanos no habrían cumplido este derecho a resguardar la soberanía. Claro, la misma Constitución venezolana también dice, Néstor, que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Lo dice el artículo 35, pero en el Parlamento solamente hablan del artículo 130. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Rodríguez. Para ser venezolano o venezolana, no solamente tienes derechos, que son muchos. No solamente basta con que hayas nacido en esta tierra, sino que debes cumplir con el deber
de resguardar la soberanía, la integridad, los intereses de la nación. Quien no cumple con ese deber está negando su condición de venezolano o de venezolana. Por tanto, yo propongo que se incorpore en el acuerdo una exhortación al Ejecutivo Nacional para que constate el retiro de nacionalidad a aquellos que no respetan su nacionalidad. Poco después, casi sobre la medianoche, se conoció que Rafael Tudares, el yerno de Mundo González Urrutia, quien está preso desde enero, González Urrutia, recordemos que en la oposición insiste, ganó la presidenciales del pasado mes de julio, habría sido condenado a 30 años de cárcel, la máxima pena acá posible en Venezuela, tras ser hallado culpable de delitos relacionados con terrorismo y conspiración. Y decimos habrían esto porque realmente a esta hora que conversamos, 10:32 de la mañana, no hay información oficial. De hecho, ni siquiera el abogado de la familia ha podido verificarlo. Rafael Tudares, recordemos, fue interceptado por hombres armados encapuchados en enero de este año cuando se dirigía a la escuela con sus 2 hijos, y desde ese día ha denunciado a su esposa, no lo han podido ni siquiera ver en persona, agregando que tampoco tienen precisión de dónde se encontraría recluido. Y también resaltar que en el Parlamento la decisión que tomó la Asamblea Nacional al aprobar en un primer debate, serían 2 debates, derogar la ley del Estatuto de Roma para que Venezuela se retire de la Corte Penal Internacional. Esto además ocurre justamente 2 días después de que la Fiscalía de la Corte Penal anunciara que cierra su oficina acá en Caracas al argumentar la falta de progreso real con las autoridades venezolanas. Eso ya lo reclamó Venezuela, diciendo que la Corte Penal ni siquiera había designado un funcionario en Caracas, pero además ahora también se salen de la Corte Penal. Pero esto, ha dicho la Corte Penal, no quiere decir que no se van a seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad, y una investigación que se llama Venezuela 1 de estos crímenes cometidos a partir del año 2017. Néstor. 8:56 minutos. Y en el mundo hay un profundo descontento esta mañana entre los damnificados por las inundaciones en países asiáticos. Ya estamos hablando de centenares de muertos. Silvia Carrasco, desde Londres. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Tras sufrir durante una semana una retahíla de tornados consecutivos, ahora se registran escenas de saqueos a depósitos de alimentos y minimercados, especialmente en la isla de Sumatra, en Indonesia. Autoridades y medios locales que describen los hechos dicen que los habitantes irrumpen en tiendas inundadas para llevarse la comida, el agua y medicinas, porque aún no llegan los envíos oficiales de ayuda. La policía reconoce que muchos actúan por miedo a morir de hambre, y ahora en Sumatra y en Indonesia están desplegando efectivos militares para contener los desórdenes y proteger los cargamentos humanitarios. Ludwig Maparung, en el norte de Sumatra, describe en pocas palabras lo que están viviendo. The road is broken in my region. Dice, la carretera está destruida, mucha gente pasa hambre, no hay electricidad, ahora mismo no hay comida en mi región, no se distribuye comida en mi país. Son las inundaciones y deslizamientos de tierra más mortíferos que han enfrentado en esta región en décadas. Las intensas lluvias están vinculadas a una serie de ciclones poco comunes formados sobre el estrecho de Malaca. Hay localidades completamente incomunicadas donde las cuadrillas de rescate solo pueden entrar por aire o por mar, y donde la llegada de ayuda depende del clima y de la reconstrucción de infraestructura básica. Organismos humanitarios alertan que, aunque el agua comienza a bajar en algunos puntos, el riesgo ahora es sanitario. Falta agua segura, hay cadáveres bajo el lodo que comienzan a emerger, y también hay riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por el agua, Néstor.